Evangelio de febrero 1 de 2015 del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaúm, y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Conviene que tomemos la primera lectura también del Deuteronomio. Habló Moisés al pueblo: el Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Es lo que pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos en el monte Horeb. No queremos volver a oír la voz del Señor nuestro Dios, ni volver a ver otra vez ese gran fuego, pues no queremos morir. El Señor me respondió: está bien lo que has dicho. Yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca, y él dirá lo que yo le mande. A quien no escuche las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no le he mandado, o hable en nombre de otros dioses, será reo de muerte. Palabra de Dios. Ya desde el principio, Moisés, que va guiando unos 1250 años antes de Cristo, Moisés, que va guiando al pueblo, les habla de la respuesta de Dios en cuanto a su petición de que hubiera un mediador entre Dios y los hombres, alguien que hablara en nombre de Dios. Y dice: les voy a mandar a un profeta, y yo voy a poner mis palabras en su boca. Es el anuncio de la encarnación de la segunda persona divina, nada menos que del Hijo Eterno. ¿Cómo se desarrolla esto? Vemos en el Evangelio de Marcos que inicia diciendo: Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Esta presentación, estamos todavía en el capítulo 1, y vemos al Señor que se acerca el sábado a la sinagoga a enseñar. Y cuando lo escuchan los que están ahí en la sinagoga, se asombran, porque no enseña como los escribas. Los escribas pueden dar una opinión de la ley, una cierta interpretación. Pero el Hijo de Dios, que es Dios mismo, explica la ley desde el espíritu de la ley, es decir, desde Dios. Por eso ellos dicen: explica con autoridad. No da puntos de vista, sino nos explica la realidad. Y esto se confirma justamente con el poseído. El espíritu inmundo le grita al Señor: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Yo sé quién eres el Santo de Dios. Sin embargo, Jesús no le permite hablar, porque nos pone justamente el ejemplo que con el demonio no debemos entablar conversación. Cada uno de nosotros somos presa fácil del demonio si nos alejamos de Dios. Y si quisiéramos entablar un diálogo, una discusión con el demonio, cosa que Dios no quiere, pues seremos engañados fácilmente. Por eso el Señor corta de raíz y simplemente le dice: cállate y sal de él. Marcos también maneja este misterio, este secreto mesiánico. Dice la escena que dando un grito salió. Y todos los que estaban ahí se dieron cuenta y comienzan a decir:
¿Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedece? ¿Cómo se delega la autoridad? La autoridad se da cuando una instancia superior que tiene la fuerza coercitiva, por ejemplo, la autoridad en el ejército, puede ser que la tenga el general. El general le delega al coronel, el coronel al capitán. Si el capitán se insubordina, el coronel lo puede meter a prisión. Y si el coronel o los soldados se insubordinan, el general los puede meter a la prisión. Tiene esa fuerza. La autoridad no solamente es un buen deseo, sino es la fuerza, el poder para ejercerla. No solamente el deseo de poder ejercerla. ¿De qué modo se puede tener autoridad sobre los espíritus y específicamente sobre los demonios? Nos da el contraste para que nosotros en nuestro corazón veamos cuántas veces Dios nos habla y sin embargo, porque gozamos de la libertad de los hijos de Dios y Dios nos ha autorizado inclusive para desoírlo a Él mismo, sentimos que sus palabras no son importantes. Sin embargo, vemos la acción del demonio, de los demonios, que ante la palabra imperiosa del Señor, cállate y sal de Él, en imperativo, en orden, el otro inmediatamente sale, porque Dios tiene poder directo también sobre los demonios. ¿Cómo nos relacionamos con eso? Somos capaces de darnos cuenta que Dios nos está hablando a través de su Hijo, con sus palabras. Somos capaces de escuchar esas palabras que Él nos habla y que nos dirige directamente a nuestra conciencia, a nuestro corazón. O simplemente escuchamos el Evangelio del Señor como una historia más. Ciertamente que el Evangelio, la buena nueva del Señor Jesús, no es una historia. Ha sido una vida compartida, con el único propósito de que tú y yo logremos escuchar a Dios, creer en su Hijo Jesucristo y a través de eso conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu, para poder ser rescatados y poder recibir la vida eterna. Queridos hermanos, veamos cómo inclusive los demonios atienden la palabra de Dios, la palabra del Señor. Y no vayamos a ser nosotros peores que esos demonios, queriendo negar la fuerza de esa palabra solo porque Dios nos ha dado la oportunidad de hacerlo así. ¿Por qué esa oportunidad? Por la necesidad de la libertad. ¿Por qué la libertad? Porque el amor no se puede lograr sin libertad. Dios es amor y entra en una invitación al amor que no puede ser forzada. Por eso nos da una libertad absoluta, aún para rechazarlo, aún para encontrar nuestra propia muerte. Que en lo más profundo de tu corazón, hermana y hermano, encuentres la respuesta de aceptación, la respuesta amorosa a este amor que se nos ofrece. Dios les bendiga, hermanos.